Saludos, Alerta Cristiano, amigos, hermanos que semana tras semana nos están sintonizando. Les habla Eduardo García Resach, abogado de profesión. Señores, hoy tenemos un programa bien especial. Sin embargo, este programa sale el miércoles de la semana que viene, que es el día 15. Ya ha pasado el Día de las Madres y tengo que pues darle un saludo muy especial a todas las madres de Puerto Rico. Esperamos que hayan pasado un domingo de película y todo el año, porque todos los días debemos honrar a nuestras madres. En el día de hoy tenemos un programa más que especial. Somos bendecidos con la presencia de 3 damas que pertenecen a Mujeres por Puerto Rico. Ellas son Yolanda Miranda, Erania Rojas y Claribel Sayas de Maldonado. Las voy a presentar y les voy a pedir a cada una de ellas que nos diga a qué se dedica. Empezando por Claribel, que la tengo a mi izquierda. Saludos, gracias licenciado por esta oportunidad que le da la organización Mujeres por Puerto Rico. Pues ¿a qué nos dedicamos? En primer lugar, a nuestra familia. Mujeres por Puerto Rico suena como que muy feminista, pero en realidad buscamos el espíritu natural de la mujer, que nos ubicamos en familia. Así es que atendemos nuestra familia, todas somos mujeres de familia. En mi caso, llevo 23 años de feliz casamiento. Tengo 2 niños varones, uno de 9 años y uno de 13 años. Que están por ahí, vinieron con usted. Que están acompañándome, muy bien portados, gracias al Señor por ahí. Qué bueno. Y aparte de eso, pues tengo mi grado de maestría en Comercio Internacional y estoy ejerciendo como conferenciante y profesora universitaria. Okay. ¿Y qué enseña en la universidad? Bueno, estamos en una alianza con la Universidad Católica de Puerto Rico en un curso de ética titulado Asuntos Contemporáneos de Política y Ética. Muy interesante, muy interesante. Yolanda Miranda, háblenos un poquito de usted. Saludos a todos los que nos están viendo. Siguiendo la línea que está trayendo Clary, soy primeramente esposa. Llevo 32 años casada con el señor Tolentino. Yo creo que lo defino como el hombre más guapo de la tierra, así que chicas, discúlpenme, pero el mío es el mejor. Soy madre y he tenido la oportunidad de ser madre de 9 chicos, 3 biológicos, 1 adoptado y 5 de crianza. ¿9? Sí, así que he podido explotar esa área bastante. Soy profesional también, Dios me ha permitido obtener mi grado doctoral en psicología y actualmente de todas las cosas que hago, yo creo que de las que más satisfacción me da es que ejerzo como directora de la Academia Cristiana Ramón Marrero, que es una academia que trabaja con el sistema de LECA individualizado, pero que se enfoca en una educación integral. Trabajamos valores, trabajamos enseñanza y sobre todo conciencia, bien a tono con uno de los puntos que tiene nuestro ministerio, que es levantar una generación que sepa hacer justicia social. Así amén, que, y sobre todo que teman a Dios, así que ahí estamos laborando. Erania Rojas, Ajá. háblanos un poquito de ti. Bueno, pues saludos a todos los televidentes, ¿verdad? Y le damos las gracias al licenciado por habernos invitado. Pues como dijo Yolanda, pues yo también soy esposa, primero esposa de un hombre muy conocido en esta isla, todo el mundo yo creo que lo conoce. Yo soy la esposa del pastor Milton Picón, que empezó todo este asunto con Margaret Media, pues la gente que me quería conocer, pues lo está haciendo. Soy maestra de vocación y de profesión, soy maestra retirada, tengo un bachillerato en educación con concentración en biología y en artes. Qué bien, Estuve 30 años de mi vida dedicada a la enseñanza de los estudiantes en nuestro país, en el sistema público. Y actualmente pues llevo 8 años ya de retirada. Qué bueno. A los amigos que nos están sintonizando, van a notar que entre nosotros hay una amistad, hay una forma casual de tratarnos, porque por los últimos, por lo menos de mi parte, 6 o 7 años que llevo en estas luchas que está viviendo el pueblo cristiano, pues he interactuado de una u otra forma con ellas. Mujeres por Puerto Rico, hoy por hoy, es un grupo de mujeres especiales que para este momento el Señor las ha tenido momentos en que
se hace necesario que mujeres arrojadas, valientes, educadas, asuman un rol como el que ellas han asumido. Y hoy vamos a tocar uno de los temas donde ellas están más preparadas y donde más vemos que le están dando fruto al pueblo de Puerto Rico. Y es el tema de las implicaciones de la ideología de género. Vamos a empezar rápidamente, para que ellas se hagan cargo del programa. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quiénes son Mujeres por Puerto Rico? ¿Quién es Mujeres por Puerto Rico? Mujer, suena como un nombre bien, ¿verdad? Pero impactante. Pero bien tremendo. Exacto, pero en realidad Mujeres por Puerto Rico somos un grupo de mujeres del día a día con la que quizás muchas mujeres se pueden identificar, que vienen de distintos campos, de distintas ideologías, que un día de casualidad nos reunimos informalmente, amistades, amigas, a hablar sobre la situación que estaba ocurriendo en Puerto Rico, no solamente a nivel político, social, económico, y estábamos quizás en el lamento, preocupados por qué iba a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque ya nos preocupamos por nuestros nietos también. Amén. Y en ese hablar y en ese compartir surgió el reto de qué podíamos hacer nosotros y si nos atrevíamos a hacer algo. Así que de ese reto nace en el 2004, entonces tomamos el paso de fe, nos incorporamos como una organización y comenzamos a reunirnos informalmente, a orar primeramente. De ahí nació el deseo de no solamente orar por lo que estaba ocurriendo, sino de educar. Y de la educación salió el próximo paso, que es tomar acción, hacer algo de impacto que pudiera hacer una diferencia. Así que eso es Mujeres por Puerto Rico. Obviamente parecería que solo somos mujeres, pero hay hombres, hay niños, hay jóvenes, hay de todo, personas de todas las ideologías y de distintos niveles que simplemente tienen una preocupación: rescatar a Puerto Rico y hacer la diferencia a través de la educación, a través de la acción y sobre todo a través de la oración. Hablando de rescatar a Puerto Rico, todos estamos conscientes de que en este momento hay un ataque grande sobre Puerto Rico de la ideología de género. Vamos al grano. ¿Dónde nace y qué es la ideología de género? Pues la ideología del género se nos hace más fácil verla como una cuasi religión. Por eso se llama ideología. Parten de un valor absoluto y ven la salvación del mundo y la equidad y la paz mundial desde ese punto de partida, ese absoluto. O sea que lo que empezó como una construcción social de cómo la sociedad ve diferenciadamente los roles del hombre y la mujer, de lo masculino y lo femenino, evolucionó a un grado que fue perfecto para politizar la sexualidad humana. ¿Y cómo eso pasó? Bueno, vamos a circunscribirnos a la influencia más directa que tenemos, que es Estados Unidos. En los años 60, el doctor John Money, del Hospital John Hopkins en Maryland, en Baltimore, todavía famoso, ¿verdad? Trabajaban allí con situaciones de accidentes genéticos, ¿no? De niños con sexo ambiguo, etcétera, para definir en qué si los iban a definir, si masculino o femenino. Llega entonces, en el 1963, una pareja desesperada con un bebé varón que le habían hecho un malpractice en su circuncisión. Lo llevan al doctor Money porque era la autoridad, ¿verdad?, en este tipo de crisis. El doctor Money lo evalúa y le dice a papá y mamá, está muy mutilado, no hay nada que reconstruir, yo sugiero castrarlo y criarlo como una niña. Y darle un tratamiento hormonal y darle unas terapias psicológicas y esto se va a resolver así. No es pasar juicio sobre estos padres, eran los años 60, muy jóvenes en edad, no llegaban casi a los 20 años rasos. Y este especialista definitivamente se vieron como entre la espada y la pared y pensaron, pues él es el que sabe, él es la autoridad. Pues así sucedió. Dieron su consentimiento, se castró al niño, se crió como niña.
El doctor John Money entonces, para 1972, publica un libro en donde clama como su caso estrella que lo determinante en la identidad sexual del ser humano no es el sexo de nacimiento, sino cómo aprende ser nene o nena. Wow. De ahí que surge el término gender, género. Okay. Luego de ahí, las feministas en los años 80 adoptan el concepto género porque les sirve válidamente para librar sus luchas de equidad. Y dicen, bueno, pues si ser hombre o mujer es más aprendido que con el sexo que nací, así entonces podemos hacer una plataforma educativa para nuestra causa y que entonces no nos condenen por ser mujeres a que naciste mujer, tienes que fregar, planchar, cocinar. Y lo adoptan por ahí, el concepto social de lo que la sociedad dicta o espera de un hombre o una mujer. Y hasta ahí estamos bien, porque buscamos equidad y no determinismo biológico. Claro. Porque tú naciste varón, te toca pasar la máquina en el patio. Eso es determinismo biológico y no se trata de eso. Pero entonces, para resumir el punto, evolucionó a que se utilizó el gender, el género, lo aprendido, para seguir politizando la sexualidad y así que el ser humano liberara completamente su sexualidad. Claribel, tú me estás hablando del caso de David Reimer. Exactamente. Y eso tuvo un final muy distinto. Sí, para terminar este segmento es bueno que los que nos están sintonizando sepan que ese niño terminó ya de hombre, después de casarse, volvió a ser varón y terminó suicidándose. Así que vamos a un breve receso. Regresamos, amigos. Alerta Cristiano. Esto está muy interesante, sobre todo con esa historia que Claribel nos ha narrado del joven Reimer. Ahora, la próxima pregunta que yo quisiera compartir con ustedes es cómo afecta la ideología de género al proceso formativo de los niños. Muy bien. Vamos a hablar un poquito quizás cómo es que el niño construye su identidad sexual, ¿verdad? Pequeñito y de primera intención, el niño está pasando por un proceso de identificación. En este proceso, su primera experiencia con lo que es la identidad sexual la obtiene de mamá y de papá. Muchas personas dicen que es que mamá y papá lo van a tratar de una manera, pero originalmente el niño no está pensando en cómo lo están tratando, está identificando sus órganos sexuales y estableciendo un vínculo con aquel que tiene órganos sexuales iguales. Claro. ¿Okay? De primera intención, un apego al contrario, que verdad sería lo que muchas personas llaman con complejo de Edipo de Electra, y luego retoma y se acerca y comienza a trabajar con el que tiene los mismos órganos sexuales que él, ¿verdad? Y ese es el primer, el fundamento, la base que se va trabajando. Más adelante entra un poco más fuerte la influencia social y es a través del aprendizaje social. Y ya aquí no es solo lo que mami y papi me decían o yo veía que ellos hacían, empieza entonces todo lo que hacen los amiguitos, primera intención, porque originalmente el niño 3, 4 años todavía no está necesariamente, bueno, ya sí en sistema educativo, pero más está con sus peers. Así que es que hace el peer que tiene los mismos órganos sexuales que yo y que hace el peer que los tiene diferentes. Y así el niño va a estar fortaleciendo su identidad. Ya cuando entra en la adolescencia comienza un proceso un poco más fuerte porque es lo que Erikson llama la etapa de identidad o aislamiento. Aquí ya formalmente este adolescente tuvo una información, tiene unos conceptos y aquí tiene que tomar la decisión de cómo se va a definir como tal, ¿verdad? Y Erikson plantea que si esto se da de una forma adecuada y correcta, el niño sobrepasa la crisis y continúa su desarrollo social completamente normal. Por el contrario, si en esta etapa surge algún conflicto, ocurre lo que él llama aislamiento. Es una serie de conductas que lo que van a hacer es impedir su desarrollo social futuro.
Bien. Cuando entra la ideología de género, no solamente está entrando y desea entrar desde las etapas iniciales donde se está definiendo, ¿verdad?, esa sexualidad, sino que más fuertemente entra en esta etapa de la adolescencia. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, vamos a ver y se van a hablar en distintos momentos de libros y textos que están. A mí me preocupa quizás más un poco la adolescencia porque está contemplada como la etapa de desarrollo del ser humano de mayor conflicto. Que es una etapa de mucha confusión, de mucho conflicto, donde aunque parece irónico y aunque el adolescente parecería que quiere libertad, necesita que las cosas estén en blanco y negro. Lo que no está en blanco y negro aporta y aumenta lo que es esa crisis y esa confusión. Y es precisamente en esta edad donde estamos viendo que en países donde está la teología de género implementada ya, ideología que la defienden como una teología, identificada ya, vamos a ver que es a esta población que están atacando precisamente porque si yo me enfilo a esta edad desde ahora yo lo voy a traer para acá para que adopte este estilo de vida que yo estoy enseñando. Diríamos que ahí está el terreno como más fértil. Claro, para ellos penetrar. Ya en esta etapa más que tolerancia es que adopte el estilo de vida. Claro. O sea, y así lo estamos viendo. En España, por ejemplo, hay unos libros que se están trabajando, se llama La Guía para las Niñas en España, y ya aquí entonces comienzan a trabajar con esta niña para retarla a que explore una sexualidad diferente, a que no se conforme a lo que aprendió o lo que creía que era correcto y que se atreva a aventurarse en un estilo de vida diferente. En Boston, el Departamento de Salud publicó una guía, se llama Black Book, y este pequeño libro negro está dirigido a varones de 12 años en adelante. Igual es el mismo concepto. Empiezan a decirle, ¿verdad?, y a traerle cómo la sexualidad es algo que simplemente le toca a él decidir y a nadie más, sacando entonces a mamá y a papá, sacando entonces cualquier cosa que se haya trabajado con él anteriormente. Y minimizando la biología, Yolanda. Definitivamente sacando que esto es simplemente un constructo social que no tiene que preocuparse por qué órgano sexual tenga. Yolanda, y estamos hablando del Departamento de Salud. Es correcto. De Boston. Es correcto, porque una vez que la ideología de género está avalada y aceptada por el Estado, entonces se comienza a enseñar a través de todas las entidades gubernamentales, Departamento de Salud, Educación. ¿Okay? Y entonces al final, y quizás una de las cosas que a mí me preocupan más todavía, es que este librito le ofrece una guía a estos adolescentes de 12 años en adelante, una guía de todos los lugares, de sitios donde puede ir visitar, básicamente bares gay o donde está la comunidad LGBT, para que experimente, para que conozca, para que explore. Entonces, siendo una etapa de tanta confusión y de tan crucial y tan determinante, yo creo que esta ideología lo que hace es que socava la oportunidad de que estos jóvenes puedan tomar decisiones correctas en cuanto a lo que es su sexualidad. Claro, en toda esta publicación se queda fuera los peligros de este estilo de vida, porque este es un tema que no se toca. Correcto. Se habla de ideología, pero no se habla de todas las consecuencias emocionales, consecuencias físicas, biológicas, porque obviamente cuando tú incurres en una conducta que es contra natura, van a venir unos resultados de alto riesgo, están ahí, pero eso no se le dice al adolescente. Entonces yo creo que en cierta medida hasta se está enseñando una educación sexual irresponsable. Lo mismo que ocurrió cuando vimos el fenómeno del amor libre, que entonces se trató de enseñar a los adolescentes que podían sostener relaciones sexuales y que lo importante era que se protegieran, pero igual siendo una población tan susceptible, ¿se protegieron? No, vimos que se dispararon los embarazos entre adolescentes, vimos que se dispararon las enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Esto no se tocó mucho, pero se dispararon los suicidios, porque obviamente viene ¿verdad?, una carga emocional con todo esto, y es lo que nos está preocupando con esta ideología de género en lo que es esta formación de identidad sexual. Me llama la atención algo que señalaste cuando hablaste de la adolescencia, que en esa etapa el joven está buscando las cosas en blanco y negro. Sin embargo, la ideología del género
lo que trae es un relativismo increíble. ¿Cómo ustedes ven esto? Porque, o sea, por un lado, el joven buscando, presenta lo que aparentemente es rebeldía, que no lo es. El joven está buscando encarrilarse y estar claro, pero entonces viene la ideología del género y le trae un yo estoy bien, tú estás bien, si te sientes bien, eso es bueno, y olvídate. Porque como se le enseña que es construcción social, la construcción social es cambiante, puede cambiar. Correcto. Y también se le dice una definición viejísima desde los años 50 que viene de orientación sexual, que la orientación sexual es un continuo. Correcto. En donde un extremo es exclusivamente heterosexual, al otro extremo exclusivamente por ahí homosexual. Venía Moni también. Sí, sí. Y en el medio el bisexualismo, y que en ese continuo tú te puedes mover a través de diferentes etapas en tu vida. Correcto. De hecho, en Puerto Rico, aún sin leyes que avalen orientación sexual e identidad de género, hay manuales de valores, manuales de prevención de acoso escolar, donde se le dice al niño que la orientación sexual es un derecho, y eso intelectualmente es incorrecto. Porque puede cambiar, el concepto gender es que tú puedes cambiar cuantas veces tú quieras. Correcto. Y quizás añadiendo ahí lo que estábamos tocando, ligando a lo que Clary traía sobre el caso de Moni, que sigue saliendo, y el caso de David Rayner, yo creo que realmente sí fue un caso estrella. Fue un caso estrella para probar que la sexualidad no es un constructo social. Correcto. ¿Qué pasó con David? No es, definitivamente sí. terminó. Háblame de David. Y este joven que fue criado como mujer, nunca se le dijo que era varón. Fue criado como mujer, con tratamiento hormonal, con una serie, ¿verdad?, de avances tecnológicos a su disposición para que creyera y entendiera que no era hombre, que era mujer. Sin embargo, todo el tiempo él estuvo sintiendo que algo estaba mal. Y él lo estaba identificando que algo estaba mal, pues porque había una realidad biológica que, aunque se había estado tratando de negar, estaba ahí. Y seguía en todo momento tratando de salir a la superficie. Cuando él descubre todo lo que ocurrió. Y sale a los 14 años, Yolanda, adolescencia. En la adolescencia precisamente, sale a la luz todo. Pues mira, se le permitió volver a su sexualidad original biológica. Pero aún así el daño ya estaba hecho. Aún así, en ese proceso de identificación sexual, en ese proceso de definir quién soy, no lo pudo superar y terminó suicidándose. Y eso es lo que quizás no estamos tomando en cuenta, que hay unos efectos emocionales a largo plazo que van a estar ahí y se van a ver. Se suicidó a los 38 años, en el 2004. Correcto. Tenía esposa, hizo vida de familia, sí. No pudo concebir naturalmente, puesto el accidente que tuvo. Claro. Pero ese caso del fracaso del gender no se le dio tanta publicidad, pero está registrado en el Archivo de Pediatría y Medicina Adolescente. Correcto. Por el doctor Milton Diamond en el 1997. Correcto. O sea que el caso estrella se estrelló. Sí. Y yo tuve la oportunidad de leer el libro del autor Colapinto. Sí. As Nature. Porque David tenía un hermano gemelo, sí, un varón. correcto. Y cuando Moni hacía los experimentos que hacía, los ponía a tener relaciones sexuales a los dos hermanos. Es una influencia. Y parte del problema fue que el hermano se suicidó también. Eso es correcto. O sea, cuando se supo toda la verdad, se suicidaron ambos, uno más temprano que el otro. Vamos a un receso, hermano. Regresamos, amigos, Alerta Cristiano. Señores, esto que estamos escuchando aquí no lo publican los periódicos. Esto que estamos aquí, ustedes no lo ven en la prensa. ¿Por qué? Porque la ideología de género está montada sobre un fracaso, sobre un experimento que fracasó estrepitosamente. Dos hermanos gemelos, uno termina suicidándose y el otro, después de casarse, tratando de volver a vivir como un varón, también se suicida. El propio David Rayner decía, me estaba citando, Claribel, por favor.
Sí, en una entrevista con Colapinto, el autor del libro de As Nature Made Them, dice David Reimer, era como un lavado de cerebro, hubiera dado lo que no tenía porque un hipnólogo me hipnotizara y borrara todo mi pasado porque es una tortura. Señores, estamos hablando de tortura. Y hablando de tortura, no vamos a hablar de que en el Departamento de Educación van a torturar a nuestros niños, pero posiblemente traten de adoctrinarlos. Y vamos a la hermana Erania Rojas. Erania, ¿cómo se suele enseñar la ideología de género en la escuela? Pues mire, Eduardo, es un arma increíble que he encontrado para enseñar esto. Es mediante la educación transversal. Pero vamos a explicar qué es eso. Eso, yo quiero conocerlo. ¿Cuál es el principal problema que tenemos los maestros en la escuela cuando enseñamos un concepto? Pues si ustedes están aterrados de lo que estamos hablando, imagínense cómo me siento yo que soy maestra de ciencia. O sea, esto de ideología de género es decirle a tu biología, a tus cromosomas, tú sabes, no importa que son XX, que son XY, esto es tirar la razón, la lógica, los hechos y la evidencia biológica por la ventana y reemplazarlo por emociones, sentimientos. O sea, esto es increíble, esto es una cosa horrenda lo que piensan hacer. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos los maestros de enseñar un concepto? Vamos a coger, por ejemplo, las nubes, que yo le enseñaba, ¿verdad?, en mi salón de ciencia. Pues me preparaba bien para mis clases, los niños hacían experimentos, y yo le enseñaba las nubes desde el punto de vista de condensación, evaporación, ¿verdad?, los conceptos, ciclo del agua, etcétera. ¿Qué pasa? Tremendo, montaba mi clase, los niños bien entusiasmados, 50 minutos, pero al salir por mi puerta, iban al salón contiguo, el salón, digamos, de español. Pues, ¿qué pasa? Ya que era otro mundo, ya se acabó el tema de las nubes y el salón era otra cosa totalmente distinta. Y así los niños van pasando de puerta en puerta, de salón en salón, de planeta en planeta, por así decirlo. Pero mire lo que quiere decir educación transversal. De hecho, una vez yo dije, bueno, yo quiero que mis niños aprendan bien el concepto de las nubes. ¿Qué tal si después que salen del salón de ciencia, entran al salón de español y tienen en la pizarra un poema, pero el tema son las nubes? O sea, que el tema continúa. Yo le enseñé lo de la ciencia y el maestro del español, digamos, está en ortografía, está en acentuación, en lo que sea, o en apreciación literaria, pero está hablando de lo mismo. ¿Y qué tal si cuando llegan a la clase de arte, el tema es dibujar o pintar las nubes? Y así seguimos. De hecho, yo lo intenté con un solo maestro, con el maestro de español. Y créame que en una semana esos niños estaban, pero bien apercibidos de lo que eran las nubes. ¿Por qué? Porque se le daba continuidad al tema. Eso es transversal. Transversal es en dos direcciones. Vamos a pensar en un crucigrama, horizontal y vertical, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si este concepto que ustedes están trayendo de ideología de género se les enseña en todas las materias, en la clase de ciencia desde el punto de vista biológico, en la clase de español desde otro punto de vista, en la clase de sociales desde otro punto de vista, y todos están tocando el mismo tema, están aportando, lo están haciendo solapadamente, lo que es peor aún, en medio de las clases que apenas se nota. Y entonces ahora vamos a añadirle, y esto es a todos los niveles, estamos hablando de pre-kinder hasta grado 12. ¿Qué va a pasar? Mire, créame que lo van a aprender. Si yo lograba que en una semana mis estudiantes profundizaran, porque una cosa es enseñar y otra cosa es memorizar. Para mí aprender era que el estudiante en sus propias palabras me explicara qué era una nube, cómo se formaba. Mire, no es contestar un examen de cierto falso de memoria, porque eso lo hace cualquiera, pero pregúntale a la semana, no saben nada. Correcto. Pues eso no es aprender. Pues este concepto así lo quieren enseñar en todas las materias, que es la manera horizontal, y en todos los niveles, que es de la manera vertical, desde pre-kinder hasta grado 12. Podríamos decir que lo que tú no lograbas antes, exacto, o sea, lo que no se había dado en el Departamento de Educación, que era un buen sistema, si se hubiera implementado, buenísimo. Ahora lo quieren implementar, pero para la ideología de género. Correcto. Por lo menos cuando yo enseñaba, sí, nosotros le llamábamos enseñanza interdisciplinaria, que era utilizar varias materias, y no todas, yo nunca pude todas,
pero por lo menos varias materias con el mismo tema, los maestros nos poníamos de acuerdo. También una vez lo hice cuando enseñaba sistema métrico y tenía problemas porque los muchachos no sabían bregar con los puntos decimales, pues me hablé con el maestro de matemáticas. Y entonces pues nos poníamos de acuerdo y era beneficio de los estudiantes. Pues imagínense esto ahora a todos los niveles y a todas las disciplinas. Mi abuelo diría que le van a meter el concepto por ojo, boca y nariz. Exactamente, eso es en arroz y habichuela. Y ya hay unos proyectos que vamos a hablar más adelante, específicamente el proyecto del Senado 484, que esa es su intención. Así que créame, esto es una cosa horrorosa. Y lo hacen con todos los medios tecnológicos que ahora tenemos. Correcto. Desde el libro en texto hasta todos los medios habidos y por haber. En Massachusetts, por ejemplo, por libros de texto, estudiantes de kinder, el doctor David Parker recibe a su niño del kinder con una bolsita llamada la bolsita de la diversidad. Hay unos libritos. Ya el concepto de diversidad. Exacto. Wow. ¿Qué es diversidad? Pues pensábamos, pues el blanquito, el prietito, el coloradito, el musulmán, el cristiano, el chino, el hispano. Correcto. Pero entonces se politiza, se quiere entrar como categoría ya de diversidad cultural, la sexualidad. Y cómo la practicas y cómo haces familia practicando cierta sexualidad. Llega este libro, Rey y Rey, King and King, My Two Dads, mis dos papás, etcétera, etcétera. Y aquí en Puerto Rico, todavía sin ninguna ley, en el 2009 se identificó el libro 2, que es un libro de lectoescritura para grados primarios. Wow. Y ese libro 2 del autor Stanley Schwartz, que llegó a Puerto Rico con el sello del título 1 pre-kinder hasta 3er grado. Tengo 2 manos, 2 pies, 2 esto, 2 lo otro, y al final en la página 12, y tengo 2 padres, 2 papás varones, les gusta jugar conmigo, mis padres me quieren. ¿Dónde? Esos son los libros que están escondidos, que nunca hemos podido localizar. Hemos visto la factura, hemos visto que pagaron. Nos vimos el libro, retratamos el sello del Departamento de Se Educación. dice que están ahí, que es un almacén de una compañía de libros en Caguas. No voy a decirle el nombre todavía de la compañía, pero tenemos idea. Sí, cierto es. En esos libros estaba Quiero Saber. El Quiero Saber fue antes, en el 2006. Supuestamente fue para educación sexual. Que también lo recogieron cuando los cristianos se dieron cuenta de eran utilizando unas gráficas de unos muñequitos parecidos a los Precious Moments, de características de bebé, en donde uno, por ejemplo, un bebecito de esos se estaba poniendo un calcetín, una media. Eso era como ponerse un condón. Exacto, le estaban enseñando la falacia del sexo seguro, como ponerse las medias. Entre otras cosas, porque validaban también otras cosas. Pero es para que despertemos, que no estamos viendo fantasmas ni espíritus. A Puerto Rico ya ha llegado suficiente evidencia para pensar que cuando se valide políticamente y legalmente ciertas categorías, eso es lo próximo, y la ideología del género va a impactar todo. Yo recuerdo en el libro Quiero Saber, está orientado desde 6 años hasta 14. O sea, ese libro lo iban a poner en las manos de ese abanico de edades, ¿no? Recuerdo páginas que inclusive hasta las retraté con mi cámara digital y puse en el Alerta Cristiano, donde le hablan a los niños de cómo masturbarse, al niño, a la niña, cómo ponerse un condón, con esta naturalidad, bueno, a nivel de caricatura, ¿no? Sí. Que uno dice, espérate, y el mensaje, un niño de 6 Eduardo, años. Sí, el mensaje es que la ideología del género habla de construcciones sociales. Y para tú hacer esta nueva construcción social, tú tienes que deconstruir lo que papá, mamá e iglesia te enseñaron. Y si nos dejamos llevar, creo que me queda poco tiempo en este segmento, pero se está hablando por ahí algo en el Departamento de Educación, de que la educación va a empezar antes del kinder. ¿Será con toda la intención de construir más a temprana edad, probablemente, a los 4 años? Sí, porque se sabe, la edad de los 4 años es una edad bien sensitiva. Se sabe que a esa edad la mayoría de los conceptos se forman en el niño. Cuando ya un niño tiene 6 años, que ya está en primer grado,
ya tiene casi toda su formación hecha, en muchos aspectos. Y el otro peligro detrás de todo eso de adelantar la edad es que cada vez más están quitándole la autoridad a los padres. O sea, ya no van a ser los padres los que vamos a tener la autoridad o el derecho de enseñarle a nuestros hijos lo que es su identidad sexual, sino que más temprana edad lo va a coger el gobierno con miras a sembrar lo que ellos mismos están atacando, que simplemente es un constructo social. Ellos están cambiando completamente todo lo que es la sexualidad. Yo quiero cerrar este segmento volviendo al principio cuando Claribel hablaba de la religión o la ideología, que es casi como una religión. Mientras se nos habla a los cristianos de separación de iglesia y Estado, nos están sacando contribuciones posiblemente para aportar a una religión que no es la nuestra, si nos dejamos llevar por todo este secularismo que equivale a una religión. Entonces todos los puertorriqueños estamos pagando con nuestras contribuciones por un sistema religioso que le van a adoctrinar a nuestros niños en la escuela. ¿Pudiéramos estar en lo cierto? Sí, de hecho, está en nuestros amigos del norte, non-religion is a religion. Correcto. Y se defiende como tal, y se defiende como tal. Aquí la diferencia está en cuán cerca de la fuente de la verdad objetiva estamos. Porque las construcciones sociales son subjetivas, no parten de una sola. Vamos a recesar brevemente. Regresamos con ustedes, hermanos, Alerta Cristiano. Como ministerio, Alerta Cristiano tiene como foco el estar constantemente alertando la iglesia, cuerpo de Cristo. A ti, cristiano, que me estás sintonizando, que estás con nosotros compartiendo este programa, es muy importante que cada día estés pendiente de esta temática, porque nos va la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestras instituciones. Y en este último segmento vamos a trabajar esta pregunta: ¿por qué es importante que la iglesia, entiéndase los ciudadanos cristianos, se eduquen, se involucren y se expresen en estos temas? Este es un tema abierto y con esto tenemos para buen rato. Bueno, como cristianos, como gente de fe, a nosotros se nos ha dado el privilegio de custodiar, cuidar y transmitir una fe de generación en generación y a los hijos de tus hijos. Tomando ese principio y esa verdad, pues entonces tenemos que hacer un balance entre amor y verdad. No desamamos al que tiene un trastorno de identidad, inclusive no desamamos al que aboga por una política de diversidad sexual. Pero podemos decir nuestra verdad sin atacar. Nosotros estamos siendo atacados, pero no podemos responder con el mismo ataque. Amor y verdad, misericordia y justicia, siempre son unos binomios en la enseñanza de la doctrina a la iglesia. Pues nosotros como discípulos, como cristianos, tenemos que aprender. Ahora digo yo, vamos a reaprender el verdadero mensaje, el mensaje original de que hay una verdad objetiva y que hay unas medias verdades y que tenemos que ponerlas cara a cara para entonces dejar que esa verdad nos encuentre. Tenemos que educar a nuestros hijos, podemos hacer llamadas telefónicas a los políticos con la información que vamos adquiriendo, podemos hacer muchas cosas. El retirado que está buscando qué hacer, mire, estamos faltos de ayuda. Hacen falta obreros en la viña. Exacto. En otras palabras, a mí me gusta usar el lenguaje del pueblo. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, los cristianos estamos aquí para amar, pero no me vengas a aplastar. O sea, no me vengas, yo no voy a permitir que tú me le impongas esto a mis hijos en la escuela. ¿Estaríamos en lo correcto si le habláramos al pueblo así? Yo creo que sí. O sea, amamos, somos mansos, pero no somos mensos. Exacto. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, separar el concepto de la emoción
versus la razón. Porque yo veo mucho que esta agenda, ¿verdad?, esta ideología, esta idea, ha calado mucho, profundo en nuestro pueblo, porque nosotros somos la isla del Cordero y la isla del ay bendito. Y entonces ellos se han aprovechado de eso. Ellos apelan mucho a las emociones. Así pasa con la adopción, ¿verdad?, entre parejas del mismo sexo y otros proyectos que luego vamos a estar tocando, tal vez más adelante. Y ellos apelan a la emoción. Y es bueno que hoy 3 mujeres, ¿verdad?, que se nos tilda de que somos bien emocionales, les digan al pueblo de Puerto Rico que hay que separar la emoción de la razón. Amén. Hay una cita que dice, amor sin santidad es mero emocionalismo. Y eso es lo que ellos están explotando. O sea, tenemos que analizar, ¿verdad? Dialogamos fuera de cámara, que a veces este discurso es un poquito difícil llevarlo al pueblo que entienda lo que es, que aquí se nos va la vida. Y muchas veces pues el pueblo pues no entiende esto, se habla con unas palabras que la gente no entiende. Estamos tratando de hablarlo, ¿verdad?, bien sencillo, para que la gente entienda. Pero esto es sumamente importante. Y tenemos que separar ya ese ay bendito, ¿verdad? No cogerles pena, sino ver que de verdad aquí el que va a salir trasquilado si no nos levantamos es la iglesia del pueblo cristiano. Así es, así es. Yo quisiera quizás, estoy escuchando a mis compañeras hablar y a la misma vez me estoy preguntando a mí misma, ¿qué me hizo en un momento determinado tomar una postura? Y yo creo que yo quiero quizás partir de eso. Yo creo que una de las primeras razones por las que la iglesia se tiene que levantar es porque incluso se ha desvirtuado lo que es el cristianismo. Yo creo que por muchos años se ha enseñado que el cristianismo es un dogma que inutiliza a la gente y que los hace personas no pensantes. Yo creo que eso es un error porque desde Génesis hasta Apocalipsis yo estoy viendo, ¿verdad?, la revelación de una verdad que insta todo el tiempo a que conozcamos las cosas, no solamente por conocerlas, sino porque conozcamos cómo es, qué consecuencias o qué cosas van a traer. Si yo miro la Biblia, yo te diría que yo conocí a un Dios que todo el tiempo quiere que yo tome mi propia decisión, porque yo creo que Dios es un Dios que no quiere autómatas. Por lo tanto, cuando desde un principio que Él se le revela al hombre, Él le da la revelación completa de la verdad y al final le da la oportunidad que tome la decisión. Pero hay una revelación de una verdad. Antes de que tú tomes una decisión, tú tienes que conocer cuáles son las consecuencias. Yo creo que ese ha sido el Espíritu de Dios, ¿verdad?, revelado en su palabra de principio a fin. Revelar lo que Él estableció en la creación, revelar las consecuencias y luego darle la oportunidad al hombre a que tome una decisión no solo emocional, sino una decisión inteligente en cuanto a que esto es lo que voy a hacer sabiendo lo que me va a pasar. Precisamente por eso y porque yo estoy bien convencida de que esto es así, yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de levantarse, primero a conocer cuál es la verdad que Dios estableció. ¿Qué es la verdad de Dios para el matrimonio? ¿Qué es la verdad de Dios para la instrucción en los hijos? ¿Qué es la verdad de Dios y cuál es el propósito de Dios? Y no solamente cuál es, ¿por qué? ¿Por qué Dios instituyó hombre y mujer? ¿Por qué ese sentido de complementariedad? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese concepto? Dios es un Dios que le agrada la diversidad para crear una unidad, donde somos diferentes pero podemos complementarnos. Concepto hombre y mujer, concepto de iglesia, unidad. ¿Por qué? Porque juntos, quizás trabajando con lo que son diferencias, construimos un mejor mundo. Si yo parto de eso y conozco entonces lo que es el concepto detrás del matrimonio, ya no solamente los conceptos erróneos que me enseñan, sino el concepto puro, real, no adulterado que está en la palabra, y lo conozco y lo pongo en acción en mi vida personal, la misma Biblia dice que por mi acción, lo que están alrededor de mí van a ver que hay algo diferente que vale la pena. Así que mi primera responsabilidad como creyente es conocer lo que Dios establece e implementarlo en mi vida.
Eso es lo primero. Ya una vez que hago eso, cuando yo veo que entonces se levantan distintas vertientes que atentan contra algo que es beneficioso y que a la larga genera y produce un bien completo, entonces yo creo que yo tengo la responsabilidad de tomar acción y levantarme. Mi acción al levantarme para hablar no es para juzgar. Mi acción para levantarme y hablar no es para condenar, porque no es el ejemplo bíblico, es para crear conciencia, es para educar, es para que entonces podamos hacer lo que Pablo decía en Romanos, evaluar mis pensamientos y ver cuál es el propósito de Dios y descubrir su voluntad perfecta para mi vida. Cuando yo descubro eso, yo descubro lo que es bueno para mí y cambia mi vida. Así que, primeramente, esa es la responsabilidad principal de la iglesia. Alertar. Segundo, ¿qué otra cosa me movió? Me movió mi sentimiento de madre. Me movió mi sentimiento de ahora abuela. ¿Okay? Yo temo por mis hijos. Yo tengo que confesarte que cuando yo era joven y escuchaba lo que la Biblia dice de ay de los que crían en aquellos tiempos, en mi ignorancia, pensando que estaba hablando de huir a los montes, de persecución, yo pensaba, wow, debe ser bien difícil ser madre y estar en un ambiente así tan árido. Pero hoy me doy cuenta que ese no es el peligro del que la Biblia hablaba. Hablaba de todas estas filosofías y cosas que se iban a estar enseñando a nuestros hijos y que iban a desvirtuar y cambiar y que los iban a llevar a ellos a tomar decisiones que a la larga atentaban contra su bienestar emocional y espiritual, porque yo creo en ambos. Correcto. Por lo tanto, como madre creyente, entiendo que hay que tomar una acción. Yo no puedo callar, yo tengo que decir, esto le va a hacer daño a mi hijo, esto le va a hacer daño a mi nieto, y tengo que ponerme en la brecha. Mi mejor ejemplo bíblico y quizás el que impactó más mi vida fue el ejemplo de Esther. Esther, Dios le permitió adquirir y conocer unas cosas en una cultura diferente al de ella, pero ella pudo vivir en esa cultura. Cuando llegó el momento en que esa cultura o esas enseñanzas amenazaban lo que Dios había establecido, ella tuvo que tomar postura. Y en un momento dado, esas palabras que Mardoqueo le dice, que dice, no creas que si tú calles, el mal no va a tocar tu casa. Esas palabras a mí me impactaron. Si yo callo, ese mal va a tocar mi casa. Quizás mis hijas ya están adultas, pero mis nietas están creciendo. Eso va a tocar mis nietas y mis tataranietos. Así que yo tengo que entonces, no puedo callar. Sí. Tengo una responsabilidad, primeramente ante Dios, segundo ante mis hijos y mi familia, y tercero ante la sociedad que pertenezco, que entiendo que lo que está mal hay que señalarlo, no para juzgar y condenar, sino para crear conciencia y evitar que entonces ocurra un mal peor. Así que, cristiano que estás escuchando, yo quiero quizás dirigirme a ti. Yo te puedo confesar que hay temores. Todas nosotras aquí tenemos temores. Hay momentos que creemos que son más los que están en otro lugar. Mi oración es que Dios abra tus ojos, como Dios abrió los ojos del sirviente, para que viera que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero si callas ahora, no sé qué va a pasar. Y te digo que cuando calles y estés delante de Dios, no sé qué le vas a decir. Y estamos llamados porque ya los precedentes internacionales están registrados. Exacto. Tenemos el caso de un papá, el doctor David Parker en Massachusetts, que le llega a su nene de kinder con estos libros. Él va a objetar y que eximan a su nene y le den una actividad alterna. No quisieron darle actividad alterna. 4 años después, $250,000 después, todos los tribunales le negaron ese acomodo razonable y se tuvo que llevar su niño homeschooling a su hogar. Pero encima, como empezó, por esta reclamación, lo interpretan como una alteración a la paz y se lo llevan esposado. Entonces, ¿cuántos padres en Puerto Rico tienen la capacidad ahora mismo, si ambos trabajan, de hacer el homeschooling? ¿Cuánto le va a costar a los padres cristianos este cambio? Cuando se empiece a chocar lo que le enseñamos a los niños en la casa con lo que la escuela les enseñe, nos lo llevamos a la escuela privada, pero es que eventualmente la legislación va a cubrir las escuelas privadas. Entonces la alternativa es David Parker y homeschooling. ¿Cuántos podemos o pueden costear eso? O sea, estamos hablando de, hermanos, estamos hablando
de una situación, siguiendo como hablaba Yolanda, tenemos que conocer la verdad. Por eso la Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos hará libre para muchas cosas. Primero que nada, para tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esa verdad? Segundo, ¿qué hacer con el que viene de frente contra esa verdad? Que es lo que en este caso estamos combatiendo con firmeza. Pero también, cristiano que me escuchas, hay una responsabilidad muy seria, es que tenemos que prepararnos. O sea, joven que estás en la universidad, padre, lee, estudia, conoce la Biblia, conoce todas estas situaciones que estamos hablando, toda esta ideología. Los jóvenes que van a la universidad tienen que pararse firmes ante todo este adoctrinamiento que está habiendo y que en la academia ni se diga. Eso viene ya de hace tiempo. Como ustedes habrán visto, hermanos, este tema, como yo he dicho antes, pica y se extiende. Este es el primer programa. Estén pendientes porque vamos a grabar un segundo programa con ellas mismas, donde vamos a profundizar en los cambios que se quieren hacer en el currículo, en la ley orgánica del Departamento de Educación, para darle paso a la ideología de género. Vamos a hablar de la legislación que está por ahí moviéndose y que gracias a la presión que están poniendo nuestros pastores y otros cristianos en la legislatura, no parece tan bueno el caso que tiene el senador Nieves con su proyecto del Senado 238. Así que mucha oración, vamos a ser combativos. Lo cortés no quita lo valiente, no vamos a ofender, no vamos a ser injustos con nadie. Vamos a defender lo que el Señor nos ha pedido que defendamos. Vamos a hacer las llamadas. Sigan, conéctense con el site de Mujeres por Puerto Rico en Facebook. Ellas tienen una campaña donde les pide a la ciudadanía que le envíen cartas, que hasta están hechas las cartas, sí, por los teléfonos, los emails de los legisladores. Hay que meter presión. Políticamente, el que no mete presión es como si fuera ignorado. Las veces que yo he hablado con los legisladores me dicen, pero es que los cristianos no gritan, es que los cristianos no se mueven. Y lamentablemente, así funciona la política en nuestro país, que pura presión, puro mollero político. Y bien decía Yolanda, somos mayoría. Vamos a utilizar ese poder político que tenemos, vamos a ejercerlo, no cada 4 años, durante los 4 años. Nos despedimos de ustedes, gracias Claribel, Yolanda, Erania, gracias por su trabajo y las espero en el próximo programa que vamos a grabar. Así que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, alerta, alerta cristiano. Buen día.